no se suelen hacer, ¿no? Explicar un poco cómo llegas a terminar un producto, cómo son tus ideas, ¿no? Porque recetas hay muchas, libros de recetas hay muchas, pero cuando tú tienes que hacer algo propio es cuando empiezan los problemas un poco, ¿no? El saber a ver cómo haces, y cuando empiezas, evidentemente, haces muchas barbaridades y haces mezclas raras para intentar un poco como parecer más bueno, ¿no? Y a veces, bueno, quizás que todos hemos empezado así, y entonces ya tienes que empezar un poco a sentar unas bases y a generar productos y a ver pues cómo llegar a un buen final, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahora nos cuentas todo esto porque yo lo acabo de ver un poquito y me parece súper interesante, pues lo que dices, para la gente que empieza o para la gente que no empieza pero que se quiere lanzar y bueno, pues oír hablar a la gente que ya tiene esta experiencia creo que es importante. Entonces, vamos a tener media horita, si te parece, de que nos expliques todo este tema. Yo sí que quiero, bueno, también dar las gracias y la bienvenida a todos los que estáis aquí, que teníamos unos 400 registrados en esta sesión, o sea que eso demuestra que hay mucho interés también por todos estos temas. Quedaros hasta el final de la charla de Raúl, os daré también un cupón de descuento para poder comprar sus cursos, que tiene 2 cursos dentro de la plataforma. Sobre figuras de chocolate y sobre, o sea, cómo crear figuras de chocolate, y otra de decoración de chocolate, o sea que son 2 cursos también muy interesantes y os van a gustar muchísimo. Esta lección se está grabando y la subiremos también a ambos cursos, o sea que, y la podéis seguir en YouTube Live. No, creo que no tengo nada más que decir. Todas las preguntas que queráis hacer las podéis ir haciendo durante la charla, las plantearemos al final, o sea, en la última media hora las plantearemos, pero si queréis ir haciendo las preguntas las podéis ir haciendo y se pueden votar también, o sea que las que más votos tengan serán las primeras que planteemos, porque seguramente habrá muchas preguntas y no sé si nos dará tiempo a contestar a todas. Así que nada, Raúl, todo tuyo, estamos ya, hay bastantes participantes ya, o sea que empezamos. Perfecto, pues nada, vamos a comenzar con lo que es la presentación, ¿vale? A ver si podemos. Vamos a ver, compartir pantalla. ¿No te sale? Ahora sí. Ah, vale. Vale. Siempre pasa cuando es directo. Vale, pues comenzaremos un poco pues lo que iríamos diciendo, cómo vamos a crear un producto desde el minuto cero, digamos. Y lo primero que voy a hacer, sobre todo, es presentarme, porque supongo que muchos de vosotros me conocéis, pero muchos otros no me habéis conocido, no sabéis quién soy y tenéis curiosidad un poco por saberlo. Yo, bueno, comencé en pastelería con 16 años, soy del 83, tengo 38 ahora, y empecé así un poco pues, por casualidad, porque bueno, era un mal estudiante y bueno, empecé a trabajar lo que sería pues, de aprendiz, ¿no? Limpiando y ayudando, y esos fueron mis primeros inicios. Estuve trabajando en varias pastelerías de Huesca y después de un tiempo pues decidí ir a Barcelona a estudiar, porque tenía bastante inquietud en saber un poco el porqué de las cosas, ¿no? Muchas veces trabajas y siempre la respuesta es porque se ha hecho así siempre, porque se ha hecho toda la vida así, y entonces, bueno, tienes curiosidad por intentar entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, decidí ir a Barcelona, a la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, y, bueno, fue mi primer trabajo en Barcelona fue Pastelería Lis, una pastelería muy tradicional, donde yo creo que fue importante que estuviera allí, porque creo que de lo bien que me trataron, pues el cambio de una ciudad a otra y bueno, pues lo llevé muy bien y me sentí muy, muy arropado, muy apoyado, y a partir de ahí, bueno, estuve un año, después mientras estudiaba, al año siguiente estuve en Solegraels, junto a David Inglada, para mí una de las personas más importantes a nivel profesional con las que he podido estar, y que creo que ha sido una de las que me ha hecho ese clic, ¿no? De cambio, y bueno, fue un momento muy importante. Después, bueno, estuve haciendo varios concursos de chocolate, estuve trabajando en Choc and Chic, en Cornellà, una chocolatería, fue la primera chocolatería en la que trabajé 100% chocolate. Y después, al año siguiente de estudiar en la escuela, de terminar de estudiar, comencé como profesor en la escuela. También para mí un regalo, algo que yo nunca esperaba. La verdad que no era intención de ir a
a Barcelona para ser profesor, iba a estudiar para aprender más y para quizás en algún momento poder tener un negocio propio. Y bueno, empecé de profesor, después en el 2011 fue cuando gané el mejor maestro chocolatero de España, título que me hacía mucha ilusión porque soy muy amante del chocolate y era algo que tenía, pues bueno, como objetivo poderlo hacer. Y bueno, después de ese premio me llaman de Chocovic, de Chocolate Academy, para entrar de técnico de Chocovic y profesor de Chocolate Academy, que para mí fue otro regalo porque anteriormente quería haber estado como prácticas y no pudo ser. Pensaba que ese tren lo había perdido y con el tiempo, pues bueno, pude coger un tren en primera clase y poder estar pues al lado de Ramón Morató y Son María Ribé. Después también llegó Miquel Guarro, compañero de la escuela, y después también aquí en Chocolate Academy. Y bueno, poderme formar allí al lado de gente tan buena a la que admiraba, pues fue pues un regalo. Han sido 5 años, fueron casi 5 años pues muy, muy intensos, donde creo que tuve una gran evolución, pues porque al final estar rodeado de gente creativa pues hace que también lo seas o que te intereses por cosas y bueno, es un poco hasta así mi historia, ¿no? Después de esos 5 años en Chocolate Academy, decidí volver a Huesca, decidí empezar un negocio propio y bueno, llevamos 1 año y medio de vida y bueno, el negocio se llama La Paca y la verdad que bueno, estamos muy contentos como está funcionando pese a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Quizás al ser tan nuevos no nos ha dado tiempo a pensar que antes hacíamos y ahora no hacemos. Simplemente hemos ido llevando la cosa y hemos intentando mejorar cada día. Y bueno, pues eso, la verdad que pese a todo, estamos contentos porque creo que la gente está valorando el producto que estamos haciendo y eso es muy importante pues para seguir en esta línea, ¿no? Ahora ya, bueno, ya sabéis un poco quién soy, rápidamente. Lo que vamos a hacer es comenzar un poco sobre cómo hacer un producto nuevo, ¿vale? Sobre todo, y muy importante, apuntar las ideas. Apuntar las ideas es muy importante. Podemos tener una idea buena sobre un producto, he visto alguna revista, eso que hagamos lo tenemos que apuntar para que el día que lo quiera hacer o el día que lo pueda retomar o cuando me pueda poner a ello, tenga algo que esté escrito y que no se me va a olvidar, porque muchas veces tienes una idea, vas a otra cosa y uy, no me acordaba qué era. Sé que era buena, pero no me acordaba. Entonces, de apuntarlo, ¿no? Otra cosa que es importante, que parecerá una tontería, y a mí me pasa muchas veces que todo sacas un folio, lo apuntas, lo dejas por ahí. ¿Dónde está el folio? Ostras, pues una libreta, que no se escapen las hojas, que esté todo allí. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, que esté todo bien apuntado, porque cuando vamos a volver atrás, o sea, no se trata de hacer una receta y pasar a otra siguiente que le pongo 2 gramos más de sal y la otra la tiro, porque a lo mejor esos 2 gramos de sal que pienso que están bien son demasiados, pero no me acuerdo cuánto tenía la otra receta. Tenía una receta de medio gramo o 0,7 y no sé cuánto le tengo que poner porque no me acuerdo. Entonces, intentar hasta que no llegamos al final, pues guardar toda esa información que va pasando para ver cómo reacciona el producto. Bueno, en fin, que es importante el tenerlo todo bien guardado para poderlo llevar bien, ¿de acuerdo? Después, ahora mismo tenemos unas herramientas que ya nos ha gustado a mucha gente anteriormente tener. Yo de hecho, pues, bueno, Instagram no es tan ni tan viejo ni tan nuevo. Quizás, yo sé, yo lo puedo empezar a utilizar hace 8 años o 10 años, no recuerdo. Pero eso nos ha ayudado a poder ver trabajos de otras personas del otro lado del mundo, poder estar viendo qué pasa en tiempo real, ¿no? Y poder enseñar nuestro trabajo a muchas personas de muchos lados del mundo. Entonces, creo que es una herramienta súper importante, muy interesante. Además, puedes compartir cosas y puedes hablar con gente de otros sitios y compartir conocimientos y eso al final es lo que nos hace crecer. Otra herramienta que a mí también me gusta mucho es Pinterest porque creo que está bastante organizado, bastante limpio. Tienes muchas cosas de packaging. Yo sobre todo cuando busco en Pinterest busco packaging, que no tiene que ser expresamente de chocolate o de pastelería, simplemente un packaging de una botella, un packaging de, no sé, de cualquier cosa que me va a ayudar a tener una idea sobre algo que quiero hacer, porque la forma me gusta, porque la manera que han tratado el producto le puedo dar la vuelta con algo que yo hago y poco pues yo creo que es una buena herramienta.
Google también, podemos buscar muchas imágenes, podemos ayudarnos mucho, sobre todo, por ejemplo, si tengo que hacer una figura de chocolate, yo lo que nunca hago es, si por ejemplo quiero hacer un oso, en Google buscar oso chocolate, porque automáticamente va a salir un oso de chocolate. Y yo voy a hacer es coger ese oso, lo voy a transformar en mi mente y lo voy a hacer igual. Si yo busco un oso de dibujo, peluche, caricatura o lo que yo quiera, voy a buscar imágenes y esas imágenes yo las voy a transformar en chocolate. No voy a transformar un chocolate en chocolate. Entonces, a mí me ha pasado alguna vez que sin querer, o al final estás viendo trabajos de otras personas y estás viendo, vi un oso panda y quería hacer un oso panda propio. El oso panda es muy evidente que es un oso con dos ojos negros, ¿no? Con dos manchas en los ojos, no hay mucho más. Entonces, todos los osos pandas se van a aparecer, pero tienes que tener tu personalidad propia. Entonces, ahí es lo complicado cuando tienes muchas imágenes de trabajos que ya están hechos, que es muy difícil después salirte de eso, ¿no? Entonces, intentar siempre buscar, pues eso, no buscar tarta de no sé qué, si quieres hacer algo que no sea igual. Esto también es muy idea, qué tontería, ¿no? Pero paseando, sobre todo si tenéis la suerte de estar en una gran ciudad, yo cuando estaba, por ejemplo, en Barcelona, pues había muchas tiendas que no tienen por qué ser de alimentación o tiendas de gastronomía, o pueden ser tiendas de decoración, pueden ser tiendas de muchas cosas y en un escaparate puedes ver algo que te puede inspirar en algo de chocolate, una forma, es decir, en la ciudad podemos encontrar muchas cosas, muchas veces en los pueblos, ¿no? Y que simplemente hay que estar despierto, observando y a veces, pues bueno, si estamos en casa intentando sacar una cosa nueva y no hay manera, porque muchas veces no hay manera, pues lo dejamos, nos damos una vuelta, nos aireamos, te vas al gimnasio, te vas en bici, te vas a dar un paseo, te vas a tomar un café con un amigo, intentas pues no centrarte en eso porque a veces te pones ahí, te pones y no sale nada, ¿no? Pues vamos a dejarlo un poquito, vamos a darle aire, vamos a buscar o lo dejas aparcado pues con otra cosa y cuando puedas lo retomas porque a veces te obsesionas con algo y no lo sacas, ¿no? Comiendo creo que es una manera también muy buena de poder hacer un producto, ¿no? Nosotros normalmente siempre solemos hacer lo mismo o siempre sueles tener como frutas favoritas, ¿no? Y pues tengo la manía de usar siempre plátano, tengo la manía siempre de usar fruta de la pasión, tengo la manía de usar siempre coco, porque inconscientemente lo hacemos, ¿no? Cada uno tiene sus productos favoritos, por decirlo así. Entonces, cuando vamos a comer algo de otra persona que hace cosas totalmente diferentes, pues a lo mejor puedas una combinación de, no sé, de café con coco y no sé qué, y lima, por ejemplo. Yo nunca me lo había imaginado, pero lo pruebo, me gusta y, jolín, pues esa combinación la puedo intentar utilizar en algún postre, ¿no? La puedo utilizar para hacer otras cosas. Entonces, creo que es muy importante comer tanto dulce como salado, poder ir a un restaurante y poder ver cómo, no sé, texturas, maneras de presentar, bueno, que cada uno al final aporta su manera de ver las cosas y que eso nos va a enriquecer, ¿no? Conociendo ingredientes nuevos, que viene un poco también a lo anterior, ¿no? El hecho de cuantos más ingredientes vamos a conocer, cuantos más productos vamos a probar, más vamos a poder hacer diferentes cosas, ¿no? Vamos a poder hacer combinaciones más raras o combinaciones que salen de lo habitual. Podemos un poco abrir nuestra carta de ingredientes, ¿no? Después, algo que es muy usual, ¿no? En cuanto a creaciones, son los clásicos, ¿no? El hecho de coger un clásico, como en este caso sería un tiramisú, y hacer una combinación diferente. Pues en vez de ser una muselina, en vez de voy a hacer arriba, pues en vez de poner cacao, pues a lo mejor voy a hacer un tiramisú de té matcha, o voy a hacer un tiramisú de, bueno, pues intentarlo adaptar un poco a nuestra manera de ver y es una manera de coger una base, transformarla, coger una combinación como fresas y natas que ya es habitual o una crema catalana o un flan de queso y pues vamos a coger esa manera, ese flan, ese queso y vamos a jugar y vamos a hacer otro postre, ¿no? Podemos, a la hora de comenzar a hacer un producto nuevo, podemos tener varias maneras de comenzar. Una técnica, estaríamos hablando, por ejemplo, de una ganache, una trufa, de una mousse, de una espuma voy a iniciar de esta manera. Quiero hacer un bombón, por ejemplo, ¿no? Pues
que voy a hacer una ganache, pues esta técnica es la que va a ser el inicio de este producto nuevo. O ingredientes, por ejemplo. Es que quiero hacer una cereza de volea o quiero hacer un producto, un ingrediente va a ser el hilo conductor de esta nueva elaboración, ¿no? Y después podemos tener un formato. Es que yo tengo un molde con forma de haba de cacao y es el que quiero utilizarlo. Entonces, a partir de ahí vamos a generar un producto nuevo. Qué relleno va a tener, cómo va a estar acabado, cómo se va a presentar, cómo se va a comer, cómo se va a llevar. Es decir, todo eso va a partir de este formato, de este molde que tenemos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es un poco ver diferentes elaboraciones, diferentes productos que he tenido la suerte de crear estos últimos años, sobre todo mi etapa en Chocovic, en Chocolate Academy. Y también tengo que decir que he tenido la suerte de tener una libertad total para hacer lo que yo quería, ¿no? Lo que quería. Y eso, pues bueno, al final veréis que muchas cosas son de Huesca, de la zona donde yo he nacido, porque me es mucho más fácil, ¿no? El vincular cosas a eso, que a lo mejor a cosas que quizás no he vivido, no conozco, ¿no? En este caso, turrón de Agramunt, veis la foto que es el turrón de Agramunt, de Turrons Félix en este caso. Y aquí me invitaron a la feria del turrón de Agramunt, que hacían unos talleres para profesionales y para no profesionales. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer yo allí, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer? Y entre una de ellas pensamos, podemos hacer una versión del turrón de Agramunt, ¿no? Entonces, primero, evidentemente, tienes que conocer el producto para poderlo versionear. Cómo es, qué ingredientes lleva, qué forma tiene. Entonces, vamos a hacer una versión de este turrón. ¿Qué tiene? Tiene azúcar, tiene miel, tiene avellanas, tiene clara de huevo, tiene unas obleas. Estos son los ingredientes que el producto original tiene, ¿no? Entonces, vamos a darle otra forma. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una versión de chocolate. Hicimos un merengue seco, hacemos un merengue, lo secamos al horno a una temperatura inferior a 50 grados, pues para que no se caramelice, para que quede un color más blanquito. Hicimos, bueno, avellanas caramelizadas para poner esta avellana. Las obleas las hicimos con discos de chocolate. Y después la miel, utilizamos una miel liofilizada, una miel en polvo, que la incorporamos al chocolate blanco. Hicimos una mezcla de merengue, chocolate blanco, avellanas caramelizadas. Era como una masa, la poníamos entre dos obleas de chocolate, la chafábamos y tenía un poco el aspecto del turrón de Agramunt, ¿no? Pues intentamos mantener la forma, mantener un poco el estilo del original y a los ingredientes pues darle otra manera de poderlos introducir aquí, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, en este caso era un turrón, salió esto. Salió las palomitas de merengue. Yo estaba haciendo una mezcla, por eso hay que estar muchas veces atento a lo que estamos haciendo, porque de una cosa puede salir otra, ¿no? Y estábamos haciendo una mezcla y dijo, jolín, esto parecen palomitas, ¿no? Así en la mezcla, ¿no? Y entonces probamos, vamos a coger simplemente el merengue con chocolate blanco, lo vamos a mezclar, vamos a hacer pequeños montoncitos y la verdad que parecen palomitas de verdad, ¿no? Y bueno, como un petit four, pues yo creo que es muy, muy socorrido. Esto fue una casualidad, ¿no? Aquí tenemos otro postre, en este caso eran unos postres que tenía que hacer para un curso, que era pastelería en vaso. Y aquí lo que hicimos fue hacer un vaso inspirado en Guara. Guara es un pico que hay aquí cerquita de Huesca, es que se ve desde aquí. Y la idea era hacer un postre que estaba inspirado en sensaciones y experiencias. O sea, no había una combinación más que por una excursión a la montaña. ¿Qué ingredientes llevamos cuando vamos a la montaña? Es decir, se lleva plátano, se lleva frutos secos, en ese caso utilizamos avellanas, chocolate, galletas. Bueno, pues ya esa mochila que vamos a llevar habitualmente a la montaña, pues entre otras cosas, ¿no? Lleva estos productos que en sí combinan perfectamente, ¿no? Y a partir de ahí generamos este vaso, un cremoso de avellana, un plátano caramelizado, después una mousse de chocolate 70%, y para acabar una gelatina de romero que nos va a dar este punto fresco de la naturaleza del campo, acompañado con una raíz de chocolate y un poquito de galleta, un poquito de caramel manchado con un poquito de cacao, pues para dar sensación más de naturaleza y unos brotes de soja que no aportan nada gustativamente porque al final es casi más decoración. Pero bueno, nos indica un poco esto, ¿no? El que estamos en el campo, que estamos en la montaña. Y bueno, esto era un poco, ¿no? El hecho de transformar
unas sensaciones, una experiencia a un postre, ¿no? De hecho, en este mismo postre se lo presentamos en un congreso y lo que hicimos fue ir a la montaña, subir todos los ingredientes de la mochila, grabamos un vídeo que está colgado y fuimos subiendo el pico, fuimos comiendo todos estos ingredientes mientras íbamos subiendo y después cuando llegamos al pico hay como una especie de mesita, bueno, mesa de firmas y así, y sacamos un vaso con todos los ingredientes, bueno, pues, digamos la galleta, la decoración, lo terminamos arriba en el pico y lo disfrutamos arriba, ¿no? Y fue también una experiencia chula, ¿no? El hecho de, bueno, intentar llevar más allá el postre, ¿no? El pavo relleno. Esto quizás es la cosa más rara que he hecho hasta ahora. Es una figura de chocolate. A mí me encanta hacer chocolate. Intentaba hacer chocolate todo el tiempo, tanto de Pascua, Navidades, o intentar hacer en días especiales. Y bueno, aquí salió la idea en Navidad de hacer un pavo relleno de trufas, ¿no? Era una figura de chocolate, porque una figura en sí, sola la figura, pues igual no tiene mucha gracia, ¿no? Pero si la rompemos y dentro de esta trufa, perdón, de la figura de chocolate, de este pavo, encontramos unas trufas para poder compartir, pues ya es algo más chulo, ¿no? Pero además, claro, yo soy un poco retorcido en ese aspecto y digo, jolín, estas trufas rellenas de una fruta de la pasión o de frambuesa, como que no me dicen mucho el pavo y la frambuesa o el pavo y la fruta de la pasión. Y dijimos, vamos a hacer una trufa de especias de pavo, porque al final las especias que se suelen utilizar para un asado, pues no dejan de ser para pastelería, ¿no? Naranja, manzana, limón, canela, anís, pues poner clavo o cayena, pues hay muchos ingredientes que ya se utilizan habitualmente en pastelería, entonces no es tan raro, ¿no? Intentamos hacer infusiones, pero no conseguíamos coger ese sabor. Y bueno, ya tenía la necesidad de terminar este producto, de poderlo presentar. Y bueno, tenía un molinillo de estos de especias y oliéndolo, digo, jolín, esto huele realmente a esto, ¿no? A ese pavo asado, un pollo asado, ese sabor y ese olor. Y lo que hice fue coger manteca de cacao, utilizarla como si fuera aceite, calentar la manteca de cacao, pusimos cebolla, pusimos zanahoria, pusimos ajo negro o ajo blanco, pusimos las especias, hicimos un sofrito de todo esto y la verdad que olía alucinante. Lo colamos, sacamos esta manteca de cacao con este sabor, desgrasamos y esa manteca de cacao la utilizamos para la receta de las trufas. La parte de agua, lo que hicimos fue coger todo este sobrante de la manteca, hervirlo un poquito en agua para sacar el sabor, colarlo, desgrasarlo y a partir de ahí agua con azúcares, chocolate con la manteca de cacao que tiene este sabor a sofrito y hacemos una emulsión normal, como si fuera una trufa normal, lo metemos en las cápsulas, lo cerramos a 24 horas y lo rebozamos. Y tenemos ese sabor de asado, ¿no? Y para mí es algo quizás más conceptual, no estaba malo, o sea, aunque pareciera raro, no estaba malo porque estaba equilibrado, pero era una trufa pues totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que esto es guay, el hecho de que todo esté hilado, ¿no? Que para mí por cerrar el círculo es como que todo tiene sentido, ¿no? Aquí tenemos una colección de tabletas que hicimos para un curso también. Estas tabletas están inspiradas en los estampados de María Polet. María Polet es una diseñadora de ropa de aquí de Huesca también y hace sus dibujos, hace todo y es una pasada cómo trabaja. Y me apetecía hacer algo, pues eso, inspirado en eso, porque más que hacer tabletas por hacer, ¿no? El hecho de poderles dar un sentido, ¿no? Y bueno, tenía varias tabletas, bueno, varios estampados. Este quizás es el más raro, ¿vale? Es el que me ha parecido más curioso y es uno que, claro, al final cuando ves coches y furgonetas no te se ocurre ningún sabor que puedas hilarlo, ¿no? Y entonces, pensando, jolín, en esa época, estaban estos coches, yo recuerdo los pinos que se colgaban de ambientador en el coche, ¿no? Y aquí, pues ese fue el hilo conductor de esta tableta, ¿no? El pino con piñón, con chocolate blanco y un puntito de sal. Y eso sí que nos recordaba ya a ese pino, ¿no? Además, con Tony, que es el diseñador que nos ayudó al tema de etiquetados y demás, recortó la etiqueta en forma de pino y entonces todo ya le daba mucho más gracia a esto, ¿no? Otra cosa que también me pareció muy curiosa, yo había visto, bueno, yo su tiempo fui también algo de músico, tenía un grupo y bueno, recuerdo los amplificadores Marshall que eran pues eso, eran muy grandes, eran muy rockeros y
Y un día viendo imágenes en Pinterest, vi unas cajitas que eran como unos amplis pequeños, ¿no? Y dije, jolín. Y dándole vuelta, digo, ostras, pues vamos a cambiar la frase de Marshall por Madagascar, ¿no? Y teníamos unas cajas de bombones que tienen la textura del ampli, ¿no? Y entonces lo utilizamos para poner dentro de los bombones. Y este bombón en barrita era de origen Madagascar, chocolate de origen Madagascar, con especias de Madagascar. Llevaba canela, llevaba vainilla, llevaba cardamomo, llevaba pimienta. Era una mezcla de todo origen Madagascar en barrita, porque se abría desde arriba el ampli. Y la parte que veis, las imágenes de allí, son las válvulas que se verían si abriéramos el ampli por arriba, ¿no? Y era un poco pues para terminar de darle sentido a esto, ¿no? Hay una canción de los Rolling que es solo, bueno, es solo rock and roll, pero me gusta, ¿no? La traducción sería más o menos así. Entonces aquí ponía es solo chocolate, pero me gusta, ¿no? Es un poco jugar con la nostalgia, ¿no? Con los recuerdos. Después tenemos un ravioli, que en este caso era el primer ravioli que hice fue para un huevo de Pascua que hice en Italia. Hicimos unos raviolis para pegarlos en el huevo y bueno, dijimos, vamos a hacerlos en forma de bombón, ¿no? Hicimos el packaging que recuerda a estos paquetes de pasta congelada o bueno, pasta fresca que vas a hervir en casa. Y el ravioli era una ganache de albahaca con aceite de oliva y debajo llevaba una llandulla de piñón y chocolate blanco. Es un poco de juego, ¿no? Tenemos también unas tostadas con pan y avellanas. Esto era un molde que hicimos en forma de tostada. Iba relleno de una crema de avellanas con chocolate y luego en la parte de arriba poníamos una capita de chocolate blanco, tirábamos pan con pan japonés tostado porque tiene más textura. Después lo pintábamos con manteca, cacao y chocolate blanco para impermeabilizarlo, para intentar que no se humedezca. Y luego ya lo sombreábamos, pintábamos y dábamos este aspecto de tostada. En este caso sería un turrón. Aquí tenemos otro turrón. En este caso es un turrón, pone turrón, bueno, es un danzante. Los danzantes son un grupo de baile popular aquí en Huesca que sale sobre todo para las fiestas que son en honor a San Lorenzo, el del 9 al 15 de agosto. Y hay un día que hacen el baile en la iglesia, el día de San Lorenzo, el día 10 de agosto. Y ese año, este mismo año, creo que fue en el 2015, pusieron unas medallas en el suelo de la plaza para como marcar la zona donde podía estar la gente y la zona donde podían estar ellos para hacer el baile. Entonces decidimos hacer este homenaje a los danzantes con este turrón y cogimos una copia del suelo, de la textura de la piedra, de la textura y la forma de la medalla. Generamos dos moldes, uno de la medalla y otro del turrón. Y después, bueno, hicimos una ganache de chocolate blanco con albahaca, ginebra y cítricos. La albahaca es muy típica en las fiestas. Toda la ciudad, bueno, se veste de blanco y verde y todo el mundo lleva un poquito de albahaca y, bueno, es un olor que nos representa mucho, ¿no? Entonces quisimos un poco hacerlo con estos sabores por esto, ¿no? Después, una versión muy clásica y que mucha gente ha hecho es esta versión del pan con aceite y chocolate, ¿no? Para las meriendas. Y nosotros lo que hicimos fue vaciar un pan por la parte de abajo, meter chocolate en un sifón, rellenarlo de este chocolate aireado, poner la máquina vacío, hacer el vacío, parar la máquina, esto lo hace mucha gente, ¿no? Chocolate aireado. Y lo que no había visto nunca era meterlo dentro de un pan. Entonces lo dejamos ahí, que cristalizara el chocolate, y el cristalizado lo sacamos, rompemos, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen, un poquito de sal y, bueno, tenemos un pan con aceite y chocolate un poco diferente, ¿no? Aquí tenemos unas cápsulas de café. Aquí lo que hemos jugado es con la forma. Yo tenía unos bombones, un molde de bombón que parecía, no era exactamente igual, pero daba un poco el aspecto de cápsula de Nespresso. Y quisimos hacer, bueno, incluso la máquina, bueno, en este caso como la Dolce Gusto, ¿no? Para acompañar estas cápsulas. Las cápsulas, cada color era una combinación de café con algo, por ejemplo, café con ron, café con menta, café con coco, café con anís. Cada uno era un sabor diferente y después la base del turrón era una tableta de chocolate con unos pequeños huecos para colocar las cápsulas. Es decir, tú te comías los bombones y para acabar lo que hacías era romper esta base de chocolate y poderlo compartir. Coca de San Juan, Coca de San Juan. Esto fue para una reunión de embajadores que hicimos de Barry Callebaut, de todo el mundo, que vinieron a Barcelona. Cada noche hacíamos un regalo a una de las tres marcas que había, Barry, Chocovic y Callebaut.
Y a nosotros nos tocó, pues, bueno, hacer una creación que nosotros considerábamos oportuna y pensamos que algo muy típico de aquí en España era el turrón, algo muy típico de Barcelona, de Cataluña, era la coca de Sant Joan, sobre todo porque también estábamos muy cerquita de esa fecha. Entonces quisimos trabajar un poco esta idea, ¿no?, de generar una nueva versión de la coca de Sant Joan. Hicimos un brioche muy especiado, lo cortamos en daditos, lo secamos al horno y lo mezclamos con una llanduya con piñón, anís, almendra, fruta confitada. Hicimos un molde con la forma de la coca. Queríamos haber puesto líneas de crema, fruta encima, pero pensábamos que quedaría como muy sucio. Entonces lo que hicimos fue apoyarnos un poco con el packaging, ¿no? Que también participara. Entonces en la tapa, como veis, hay como unos pequeños puntitos rojos y amarillos. Eso al cerrarlo se veía como la crema, las líneas de crema y las cerezas que están puestas en la coca, ¿no? Y las caras de esas cerezas tenían las caras de los embajadores de Chocovic. Estaban los hermanos Torres, estaba Rafa Delgado, Cristian Escribá, Sergi Vela, estaban todos en la parte de encima, ¿no? Era también una manera de unir todo eso que había, ¿no? El día pues con el producto especial, la coca de Sant Joan, el turrón y que todos los embajadores participaran de esta manera, ¿no? La carta a los Reyes Magos para mí las cosas más complicadas que hay son generar productos nuevos para Navidad, porque al final todas las Navidades son iguales, Reyes Magos, Papá Noel, árboles, renos, entonces, claro, hacer algo nuevo, algo diferente, pues yo creo que cada año es más complicado porque cada año se hacen más cosas, ¿no? Pero pensábamos un poco en hacer una tarta inspirada en la tarta, en el sabor del roscón, el roscón, ¿no? Entonces la tarta tenía una forma de carta, por eso pone carta a los Reyes, era como un sobre, y al cortarlo pues veías esta forma de la fruta confitada que se pone encima, ¿no? Pues el melón, la cereza, la naranja y a un cremoso de mazapán. En Cataluña suelen hacer el roscón con mazapán adentro. Una nata montada con vainilla en la parte de arriba y después llevábamos un crujiente de almendra con el volado, el azúcar perlado, para recordar todavía más esto. Y después la base era un bizcocho tierno con almíbar de agua de azahar y naranja, para intentar colocar todos los aromas, todos los sabores de este roscón en un formato diferente. Otra elaboración de Navidad fue esta trufas al ron, una cajita de trufas con ron, que cuando la abrías se convertía en una... Bueno, no se convertía porque ya lo era, ¿no? Pero era un poco buscar el efecto sorpresa y hacer una tarta que tuviera forma de caja de trufas al ron y que supiera a trufas al ron, ¿no? Era un bizcocho de chocolate, almíbar de ron, cremoso de chocolate, una mousse de chocolate de leche y después habíamos hecho unas falsas trufas de mousse de chocolate para simular este efecto de al abrir la caja encontrarte estas trufas, ¿no? Era un poco el efecto sorpresa. Y ahora voy un poco rápido porque, bueno, ya vamos casi a la media hora y así nos da tiempo un poco de preguntas. Vamos a terminar con esta parte de figura de chocolate. Quizás es la parte más especial para mí o la que me siento más cómodo porque, bueno, que hemos intentado crear un estilo propio y bueno, se están haciendo bastante estas figuras y, bueno, estas son las que hemos hecho este año. Explicar un poco cómo vamos a pensar para hacer las figuras, ¿no? Para comenzar a realizar figuras nuevas, pues lo que vamos a hacer es, a partir de una idea, yo quiero hacer un oso, yo quiero hacer un elefante, pues vamos a dibujar, vamos a ver cómo vamos a empezar este personaje, ¿no? Vamos a buscar imágenes en internet, dibujos, sobre todo un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando yo busco algo en Google, por ejemplo, no voy a poner oso de chocolate o elefante de chocolate. Yo voy a poner elefante y voy a buscar imágenes animado, redondo. Estas formas de los dibujos animados al final que hacen exagerar las partes más importantes o más características de cada personaje, que es lo que nos interesa, ¿no? Con el mínimo, sobre todo ahora que estamos intentando pues, ser mucho más rentables y ser más prácticos y poder hacer más figuras en menos tiempo, ¿no? Entonces, cuanto menos patrones tengan, cuanto menos moldes tengas que poner, pues al final va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, intentar buscar esos detalles, esas partes que son más características de cada personaje para que se entienda perfectamente, ¿no? Entonces, ayudarnos a buscar imágenes de ese tipo. Después vamos a hacer un dibujo, un desglose. Mira, pues el cuervo va a ser redondo, la cabeza va a ser forma de huevo, un poco para ver cómo vamos a dar esta forma a esta figura, ¿no? Estos serían dos ejemplos de figuras, por ejemplo, que nos
pueden ir muy bien, ¿no? El mono, el mono que se ve entero, pues tienen la forma de la cabeza redonda. Veis aquí también tiene los ojos como los hacemos, uno más grande que otro. El cuerpo puede ser un huevo, las patas pues con huevos, tubos, medias esferas los pies. Bueno, un poco que estas imágenes no reales nos van a ayudar a intentarlo llevar al chocolate más fácilmente, ¿no? Después tenemos que buscar adaptación de moldes. Por ejemplo, partimos de huevos, de esferas, trabajamos con diferentes medidas y hay alguna parte, yo que sé, por ejemplo, hicimos una serpiente que no había ningún molde con forma de la esfera de la serpiente, ¿no? La forma que está como redondeada. Y lo que hicimos fue utilizar unos moldes de Savarin que nos iban muy bien para simular esta parte de la serpiente con tubo. Entonces, a veces encontramos cosas, un vaso, por ejemplo, de plástico nos puede servir para el sombrero del muñeco de nieve. Bueno, hay cosas que no son directamente de chocolate, pero que nos pueden ayudar a poder darle forma, ¿no?, al personaje. Y después, pues bueno, pues utilizamos pues tubos, moldeado, patrón. Bueno, intentar no tener que hacer un molde concreto para cada figura, ¿no?, sino poder utilizar lo que tenemos alrededor nuestro. Aquí tenéis esto, bueno, rápidamente, ¿no? En uno de los años, en el 2015, hicimos una colección de figuras inspiradas en el circo, que son las que están arriba: el mono con platillos, el domador, el forzudo, payaso, el hombre bala y el mono. Y lo que quisimos fue pues hacer algo que crear un cuento, ¿no? Para que cuando tú, por ejemplo, te vas a llevar a uno de los personajes, te den ese cuento y cuando pase la Pascua te comes la figura, pero te queda el recuerdo del cuento, ¿no? Cuando te comes la figura, pues ya no te queda nada más que la caja, ¿no? Entonces era como un poco, pues que la gente que regala a su sobrino o que regala la figura, pues esa persona pueda tener como una colección, ¿no?, de personajes. Hicimos un cuento inspirado en el León Lorenzo y todos los personajes que habíamos hecho anteriormente, pues el cocodrilo, la foca, el elefante, la jirafa, participaban también del cuento aunque fueran animales anteriores, ¿no? Los habíamos vinculado a esta historia y bueno, la verdad que quedó muy chulo y bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos en los cursos, aparte de hacer las figuras que tocaban, ¿no?, cada año, o bueno, la que cada uno elegía, generábamos una figura desde cero. O sea, era un trabajo que me gustaba hacer, pues para que la gente pudiera ver cómo vamos a hacer. Yo, por ejemplo, esta foto fue paseando en Barcelona a la tienda, en Tiger, vi este personaje, le hice una foto y ahora vamos a hacer este personaje, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué medidas utilizamos? ¿Cómo le damos la forma? Y bueno, este fue el resultado de esta figura, ¿no? Pues, por ejemplo, nunca había hecho pelo a un personaje de esta manera, ¿no? Con un molde de chocolate un poquito más grande que el de la cabeza, rellenándolo muy finamente y nos queda encajado perfecto, ¿no? Luego después cortándolo y dándole la forma. Pero bueno, esto nos abrió en otros casos, pues poderlo hacer en cascos o pelo o incluso chalecos en algunos casos, ¿no? Entonces siempre conseguimos, cuando tenemos una nueva figura, la necesidad de generar una forma nueva, pues nos ayuda a tener más herramientas, ¿no?, y a poder solucionarlo más rápido. Y bueno, he ido un poco rápido porque bueno, creo que hemos ido casi a un poquito más de media hora y bueno, sé que es importante el tema de las preguntas. Quería, bueno, explicaros rápidamente un poco cómo era este trabajo creativo, que por desgracia en el día a día que llevamos ahora mismo es más difícil poderlo hacer y a veces le digo, jolín, antes hacía cosas guapas, ¿no? Ahora hago lo que me toca e intentas hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero no tienes ese tiempo de tranquilidad para decir, vamos a generar un producto nuevo, intentamos, pues sí, hacerlo, pero no con las veces como lo hacía antes, ¿no? Claro, es que la creatividad lleva tiempo. Al final es lo que has contado tú, tiene que ser parte de tu día a día también, porque paseando, como bien has dicho, se puede hacer muchas cosas y la cabeza no tiene que parar. O sea que ha estado muy bien todo lo que nos has contado. Y antes de pasar a las preguntas, os voy a dejar aquí en el chat el cupón para el descuento de los cursos, ¿vale? Os lo acabo de pasar por el chat. Y Tania nos preguntaba si podías hablar un poco más de la técnica del aireado del chocolate. Pues, bueno, lo del aireado del chocolate, lo que se utiliza es un sifón que utilizamos para montar nata. Y lo que hacemos es meter, hay veces que se utiliza chocolate con manteca o más bien chocolate, colocarlo dentro del sifón en caliente, meterle el gas
y directamente disparar sobre un molde. Muchas veces se utiliza un molde de plum cake con papel o una silicona. Esto, como genera mucho aire, lo que hacemos es meterlo en la máquina de vacío al 100%, cerramos la máquina y esa máquina, como cuando metemos un baño con aire, ¿no? Empieza a burbujear, burbujear, empieza a subir, a subir, a subir, y cuando sube lo que hay que hacer es apagarla. Apagarla para que no haga vacío. Entonces se queda como bloqueado arriba y como la manteca de cacao con el tiempo, con el frío, digamos, va a cristalizar, pues la dejamos ahí. Hay gente que la deja de un día para otro, hay gente que hace un baño María con hielo para que enfríe rápido y puedas moldear, pero hay que dejar que cristalice para cuando volvamos a abrir la máquina no se baje, ¿no? Supongo que esto, el que tiene máquinas de vacío no le gustará nada que la apague la máquina así a lo loco, pero no es la manera que se hace esto. Ujú. Y cuéntanos, mira, hoy acaba de entrar un mensaje. Ah, bueno, no. Cuéntanos también un poco más sobre el tema de, o sea, lo que has desarrollado tú de las figuras, de los moldes, porque yo creo que esto es importante también, porque es algo que bastante particular, ¿no? Y luego lo enlazas con otra pregunta que acaba de entrar de Steven, que dice qué sientes al ver tus piezas de chocolate por todo el mundo. Mira, pues se me pone hasta los pelos de punta. Es que para mí, o sea, mucha gente y muchos amigos que no son del sector me dicen, pero tú, por ejemplo, haces una receta y la hacen los demás, ¿no? Y la hacen otra pastelería y está ganando dinero. La gente siempre está con el dinero, ¿no? Y a ti te da igual. A ver, primero que a mí me pagan por hacer esto. O sea, yo ya he cobrado lo que tengo que cobrar, ¿no? Y no hay nada mejor para una persona que se dedica a dar ideas o a presentar productos que esos productos sean aceptados. O sea, para mí sería peor que nadie haga nada de lo que yo hago porque para mí es como mi función no está bien hecha, ¿no? En el caso de las figuras, pues sí que me siento muy, muy afortunado y, jolín, creo que soy una de las personas que más ha influenciado en la Pascua de los últimos 10 años, porque hay figuras que son de hace 10 años y se siguen haciendo como nuevas, ¿no? Y este año hemos hecho otro cambio por una necesidad de que necesitamos figuras muy sencillitas para que fueran muy baratas pero bien hechas y con su gracia, ¿no? Para nuestra tienda. El año pasado pues tuvimos la pandemia casi antes de Pascua y ya pues la situación dijimos no vamos a hacer nada porque creíamos que no tocaba y esa Pascua se quedó en stand-by y este año pues con Chocobic la hemos desarrollado y las hemos sacado y la verdad que nosotros en la tienda estamos haciendo un montón de figuras así, son muy prácticas porque al final son 2 patrones, misma base, es muy simple y casi todas de un mismo color, ¿no? Entonces, que eso también ayuda mucho cuando un personaje es de un único color, no son 2 colores, hay que pegar. Entonces, estoy muy contento, la verdad. O sea, no se puede pedir más que hagas algo que te dediques a la formación, a enseñar y que la gente la haga. O yo que sé, por ejemplo, ir a Bélgica, que es algo que a dar un curso a Bélgica, país chocolatero, una persona de Huesca que esté en Bélgica enseñando a hacer figura de chocolate y me parece alucinante, ¿no? Entonces, para mí es todo un orgullo en esto. ¿Había otra pregunta antes a Sí, esta? Sony Rafael, que dice que le gustaría saber cómo hacer los costes para el trabajo. No sé si se refiere a todo el proceso creativo, ¿no? O específicamente de las figuras. Pero en general, si Eh, no, ¿cómo trabajas el tema de los costes para los nuevos productos? Bueno, el tema del coste es fácil. El problema de los costes es el precio final, ¿no? A veces los precios finales de un producto no están al precio de calle. O sea, por ejemplo, podemos hacer entonces sabíamos, yo qué sé, utilizas pistacho, el pistacho es caro, la macadamia es muy cara. Entonces, tú tienes que cobrar ese producto al precio que vale, ¿no? Y entonces, hay gente que multiplica por 3 el producto de la materia prima, hay gente que lo que hace pues, es sumar la hora, tu hora pues vale X la hora, entonces estoy 3 horas. Bueno, hay muchas maneras, no siempre puedes hacer todo igual. A veces no puedes multiplicar por 3, multiplicar por 2, por 2,5, es en función del producto. Las monas es muy complicado. Para mí lo menos caro es el chocolate. Por muy caro que sea el chocolate, es lo menos caro. Porque una figura grande, pues a lo mejor puede llevar 500 gramos o al final 500 gramos no pueden, a lo mejor no son ni 5 euros o 6 euros. Entonces, la mano de obra es lo caro, la persona que está trabajándolo. El Ese problema tiempo, de la las gente, horas, claro, ahí, a veces claro. dices, te vienen a buscar una figura y dices, ¿cuánto? Una figura, quiero que me hagas una figura. Una figura, solo una figura. Y la tengo que realizar de cero, nunca la he hecho, tengo que elaborarla. ¿Cuántas horas estás? Esta figura vale 80 euros. Tras, echan para atrás y ya, pero es que tengo que estar aquí 4 horas o 5 horas con esto, que lo tengo que recortar a mano, que lo tengo que pintar todos los colores por separado. Yo entiendo que son 80 euros, ¿no? Pero es que no puedo regalar mi trabajo. Es cuando Claro. viene un fontanero, te cobra el desplazamiento, te cobra no sé qué, te cobra tal, tú lo pagas y lo asumes,
pero cuando una pastelería te vende una figura y te cobra X, jolín, qué caro. Bueno, es que yo creo que ahí nos queda todavía mucho y tengo suerte de que más o menos podemos ir cobrando casi lo que valen las cosas, pero creo que es un trabajo. Claro, el reto es lo que dices tú, ¿no? Es hacer ver todo el trabajo que hay detrás y que la gente lo entienda, igual que entiende al fontanero que llega a casa, ¿no? Mm. O sea, que eso es así. Mira, y nos pregunta también aquí Cirera que para sacar un rojo intenso al chocolate, ¿con qué se mezcla? Bueno, si hacemos pintura, nosotros normalmente lo que hacemos es trabajar con Ya. pinturas antiguamente. Anteriormente yo había hecho teñir el chocolate en color, por ejemplo, se hacía, yo que sé, un león naranja, pues el chocolate era naranja, lo pintaba con pintura naranja, entonces, pero ya dije, jolín, es que es demasiado colorante, ¿no? Entonces utilizamos pinturas para pintar el chocolate blanco. Siempre trabajamos con blanco, casi siempre porque nos permite que tenga mucho más luz, ¿no? Pintura, yo lo que hago es, por ejemplo, pues en una pintura roja también tienes que utilizar un buen colorante. Todos los colorantes no son iguales. Hay colorantes que le echas 5 gramos y es muy clarito y el que le echas 5 gramos y es muy intenso, ¿no? Yo creo que también es importante el dar con una marca que nos dé un buen tono, ¿no? Por ejemplo, pues para una pintura roja haríamos 350 de chocolate blanco, 150 de manteca de cacao y unos 6 gramos de colorante rojo. Eso a mí me daría un color rojo que es el que suelo utilizar. Si no, podríamos utilizar un poquito de negro para darle un poco más de tono. Depende de si pintas sobre blanco, si pintas sobre negro. Esto va a cambiar también el color. Pero bueno, normalmente colorantes liposolubles en polvo, turmix, colar sobre todo también, con un colador de café fino para que no queden trocitos de colorante sin De disolver. grumitos de... Porque hay diferentes, o sea, los usas en diferentes formatos, entiendo, más líquidos o más en pasta o más... Hay varios, incluso existen que se llaman flower powers, ¿no? Que son unos colorantes que van disueltos en manteca de cacao y entonces, bueno, puedes añadirlos directamente, se disuelven. Están los hidrosolubles líquidos, en polvo, en pasta. Bueno, hay varios, incluso ya pues existen mantecas de cacao ya teñidas, ¿no? Pero yo siempre suelo utilizarlo en polvo y peso todas las pinturas que hacemos. Tenemos nuestra receta de pinturas para que siempre nos quede con el mismo tono, ¿no? Que antes se pintaba a ojo, ¿no? Y soy así, así, así. Y bueno, también intentamos unificar los amarillos, todo el amarillo es igual, a veces será un poquito más fuerte, un poco más flojo, pero para no tener amarillo pollo, amarillo pico, amarillo... Entonces, al final te juntas ahí con 50.000 amarillos y es una locura, ¿no? Claro, hay que tener una carta de pantones casi Sí, sí. para... Porque nos pregunta también Ivana que dice, ¿y pintar solo con manteca de cacao coloreada? También se puede, hay gente que pinta, yo no lo hago, ¿eh? Directamente con... Lo pintan directamente, sobre todo bombones y así. Lo que pasa es que se monta la de polvo porque la manteca es muy, muy volátil y se monta la de Dios. A mí, o sea, a mí no me gusta, pero hay gente que lo hace, ¿eh? No es mal ni bien. Simplemente cada uno tiene su manera. Yo prefiero hacerlo con base de chocolate y manteca y a mí me funciona bien. Bien, nos pregunta también José Antonio si has versioneado en chocolate algún dulce tradicional de Huesca, como el pastel ruso, la trenza o las castañas. Pues esas tres, ninguna. Bueno, miento. Podríamos decir que sí que había hecho algo parecido al ruso porque había hecho un petit four con una dacuas. En este caso es un bizcocho de base claras, ¿no? Y lo había hecho en chocolate, una dacuas de chocolate de avellana con una muselina, una crema ruso, con praliné y almendra laminada encima. Y era un petit que sí que recordaba ese sabor porque la gente... cuando prueba eso en Huesca, esto sabe a ruso, ¿no? Ya es como... Y, por ejemplo, hay otra elaboración que es una tarta de nogal que creo que prácticamente, creo que la más original era de Tolosana, una pastelería de Huesca, que lleva una base de praliné con barquillo y es una mousse de nuez. Entonces, ese barquillo, ese crujiente, es el crujiente de nogal. Entonces, cuando la gente prueba un praliné con barquillo, es como la tarta de nogal, ¿no? Es como lo que tiene muy asociado, ¿no? A estos no he hecho nunca ninguna versión, sí que había hecho, por ejemplo, una versión del empanadico de calabaza, que es una especie de empanada con calabaza, lleva azúcar, lleva canela, y eso se come en Navidades, ¿no? Y sí que hice una versión de este postre en tarta. En otro formato también, lo que hablabas también antes, ¿no? Que según el formato también puedes sacar ideas a partir de ahí, o sea que Sí. no se nos olvide el formato. Me dice Tania, creo que lo importante es dejar huella, lo que lo hablábamos antes, y una buena, que le encanta lo que haces, que se identifica mucho, porque a ellas también le encanta ser creativa, o sea y que excelente la charla. Muchas gracias. Y Margarita, claro, lo que nos decía antes de los colorantes es si tú puedes dar referencias de alguna marca de buenos colorantes con los que trabajáis.
Sí, yo os voy a enseñar un segundo, ¿eh? Sí, estoy muy cerquita, ¿eh? Así nos enseña en directo los colorantes que usa y es más fácil, ¿no? Una imagen es más fácil que 1000 palabras. O sea que con una Aquí, imagen. que conste que de momento, por ahora, no me pagan por hacer publicidad, que estaría encantado de que lo hicieran, pero bueno, estos son de Correlief, ¿vale? No sé si se ve Sí, bien, perfecto. ¿vale? Estos son los que yo utilizo y para mí son de los mejores que hay. Ujú. Todavía tienen titanio, que es algo que está en periodo de extinción, el blanco, el colorante, para hacer colorante para blanquear, ¿no? Para blanquear. Y mira, nos dice Ani también que lo de los moldes que hablabas antes, que cómo hacéis los moldes para las figuras. Bueno, yo casi todo, o prácticamente todo lo utilizamos moldes de huevo y de esferas normales, estándares y ya está. Y a partir de ahí creamos. No recuerdo, en 4 años o así, con Silicomar generamos unos moldes que hay de elefante, de conejo, de oso, y de Papá Noel, de reno, de oso, muñeco de nieve. Eso que hicimos fue hacer todo lo que yo hacía uniendo esferas, pues intentarlo hacer en menos partes, ¿no? Por ejemplo, el elefante es uno de los que hago yo y es muy rápido porque al final te evitas muchos pasos, ¿no? Y es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, pero pues bueno, que no lo hice, que no había quien lo quisiera hacer y entonces salió la cosa con Silicomart, lo hicimos y la verdad que muy contento. O sea, están vendiendo, funcionan, pero personalmente a mí me va muy bien y creo que tenía que haber más gente que dijera, jolín, realmente se adelanta, ¿no? Y queda, lo que más me gusta de este molde es que el aspecto es muy artesano. Cuando son moldes de figuras, normalmente son muy estáticas, están ahí como la gallina quieta y en este Sí. caso los ojos se pintan por separado. Intentamos mantener la esencia del que hacemos a mano, que igual lo hacemos a mano, pero facilitándonos mucho el trabajo, ¿no? Y para mí fue una pasada y los utilizo habitualmente en la pastelería para hacer figuras grandes. Incluso hago otras que no son esas tres, pero con el cuerpo me vale y entonces lo apañamos para hacer otras cosas. Oye, nos dice que dónde los compras. Los moldes, En bueno, cualquier. sí, tengo varios. Por ejemplo, en Utilcentra, que es una empresa de San Saturnina Noia, de Barcelona. Son especialistas bueno, en pastelería en general, ¿no? Pero tienen muchas cosas de chocolates, tanto de moldes, de colorantes, de muchas cosas. Y después también con Reinoxa, con Jarpega, que están en Barcelona, sí que están en Barcelona ciudad. Y también tienen mucho molde, mucho material de pastelería también, de chocolatería. Y hay muchas casas, ¿eh? O sea que... eso Vale, es eso. mire, aquí nos dice Eugenia también, y en vez y mientras te leo la pregunta, cuando acabe, voy a iniciar una votación para que la gente vote sobre de próximas temáticas, ¿vale? Entonces, así Perfecto. mientras tú hablas, Perfecto. lo lanzo y pueden ir votando sobre esto. Entonces nos dice Eugenia, y en vez de usar colorante, que como dices, a la larga limita dos por temas de óxido de titanio, ¿por qué no aportas color y sabor con liofilizados? Se podría hacer, ¿eh? Pero de momento, claro, habría. Y ahí teníamos que teñir el chocolate. Ya no sería. A lo mejor se podía probar a hacer pinturas, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor, yo qué sé, imagínate que tengo que pintar rojo, remolacha, plátano y es un barambán, un tutti frutti que a nivel gustativo no sé si Que luego a aporta nivel de mucho. sabor, claro, también debe Claro, aportar. entonces, si después Mm. voy a hacer una remolacha con remolacha, como hacía, por ejemplo, Saray Ruiz, que hizo una Pascua con monas inspiradas en frutas y saborizadas con liofilizado. Eso estaba muy bien, porque al final una zanahoria que sabía zanahoria, pues genial, ¿no? Pero claro, imagínate un león con zanahoria, luego le meto no sé qué, tal. De Bueno, poco plátano. zanahoria podía ir bien, pero, Sí, pero pero que ya le sí. metes luego a lo mejor una vainilla, un plátano, un tal, y ya no sabe a Eso, nada. Llega un momento sí. que no sabe. Me están pidiendo que nos digas otra vez el colorante. Este de Correlief es una marca francesa, lo enseño otra vez si queréis. Sí. No sé si se ve ahí. Mira, lo voy a poner aquí yo en el de correlief. Vale, y así lo ven. Vale, y a ver qué más nos dice. ¿Usas aerógrafo o pistolas? Uso Y si pistola. usas, ¿qué marcas nos recomiendas? Tampoco soy un gran entendido de pistolas y aerógrafos. O sea, utilizo una pistola normal, o sea, llevo una tienda de pinturas normal. No me voy a gastar 300 euros porque creo que no hace falta tanto. Una pistola que esté bien.
la utilizo para pintar lo que es la figura y después con aerógrafo, un aerógrafo normal, porque yo tampoco sé dibujar con aerógrafo y simplemente lo que hago es darle sombras, utilizo un aerógrafo normal y lo que hago es, para el tema del aerógrafo, utilizar colorantes hidrosolubles líquidos, ¿vale? Que sería por la misma marca, pero en líquidos, que son para el caramelo y así. Esto no sirve para pintar, simplemente sirve para sombrear. Si nosotros pintamos mucho sobre el chocolate, la grasa lo que va a hacer es echarlo fuera. Nos interesa dar pequeñas capas, pequeñas pasadas para acentuar esas formas curvas. De verdad que le da mogollón de volumen a las piezas cuando les das un poquito de sombra, y siempre pues trabajar. Si hago un elefante gris, pues le doy con un poquito de marrón, o el patito, por ejemplo, que hago un patito de goma, lo aerografío con marrón. El verde, por ejemplo, para el cocodrilo, que está en verde. Y bueno, sobre todo lisas las figuras. Cuando hacemos la figura lisa, es decir, que la figura está a una temperatura de unos 20 grados, 20 y algo, que no esté fría, la voy a pintar con pintura temperada, unos 30, por ejemplo, blanca, y va a quedar liso. Si pinto con la figura fría, unos 16 grados o así, va a coger un terciopelo. Cuando hace terciopelo, el efecto lo que no interesa es aerografiar, porque como son pequeños puntitos, nos va a quedar como manchado. Si es terciopelo, no aerógrafo. Si es liso, sí que vamos a aerografiar. Importante también el tema de la temperatura. Es verdad que no había muchas preguntas sobre esto, pero yo creo que también es un tema fundamental, ¿no? Para trabajar el chocolate. O sea, primero al trabajarlo, al temperarlo, etcétera, pero luego, pues, temperatura de obrador, temperatura de. Esto lo sabes tú mejor, pero que imagino que es Todo algo es importante. muy importante. O sea, la temperatura que vamos a temperar la pintura, si decíamos el blanco, por ejemplo, base blanca 30 grados, la figura como está, si está, por ejemplo, nosotros trabajamos tenemos una nevera de chocolate a 16 grados, nosotros las figuras de terciopelo las dejo, por ejemplo, el día anterior allí, coge esta temperatura y la podemos pintar directamente en terciopelo. Si no, un poquito de congelador para que coja frío y pintar. Las figuras que van lisas, claro, en la sala donde estamos, que estamos a 18 grados, hace frío. Si lo pinto directamente va a coger terciopelo, con lo cual vamos a una salita que está más caliente, le pongo una estufa que está a unos 20-22 grados, un ratito allí, y pinta y queda súper liso y queda súper bien. Después secarlo en una zona un poquito más fresca, evidentemente. O sea, sí que hay que jugar un poco con temperatura. Si hace mucho frío, el chocolate se queda como arenoso cuando estás trabajando. Si hace mucho calor, no lo puedes ni tocar. Entonces, se trata de buscar una temperatura, adaptarla pues a cada momento de trabajo. Claro. Y luego, mira, Silvia nos pregunta también si reutilizas el chocolate. Imagino, pues, los recortes o cuando Sí, se sí. bañan. ¿Y cuántas veces? Infinitas, ¿no? O sea, bueno, tampoco creo que que haga falta hacerlo infinitas veces porque se gasta antes, ¿no? Pero bueno, todo lo que va cayendo del chocolate cuando moldeas, ese chocolate se puede volver a utilizar. Se ha roto una figura, la puedo fundir y vuelvo a utilizar. La magia del chocolate es que lo podemos volver a fundir, lo vamos a trabajar otra vez y que perfectamente se puede utilizar siempre que esté limpio, que no haya cosas que, yo que sé, pues que pueda tener, yo que sé, almendras, por ejemplo, y meterlas en la máquina con el chocolate, pues esa almendra, aunque la coles lo que sea, pues a lo mejor tiene, yo que sé, pues fruto seco, en el tema de alérgenos, ¿no? O sea, tener cuidado con esas cosas, pero si no, o meterla, yo sé, que no tenga lactosa y meterle el chocolate negro, meterle blanco, y entonces hay un poco de blanco, hay un poco de lactosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos la máquina de temperar, no metemos el chocolate de las palmeras allí. Lo guardo y lo utilizo para otra cosa, porque claro, ahí hay gluten, ¿no? Entonces intentamos mantenerla limpia. Claro. Pero preguntaba a Rodrigo si no se estropea el chocolate al volver a calentarlo, porque la grasa se degrade. No, si no lo pasamos de temperatura, si a lo mejor pues un chocolate negro estamos 40-45 grados, no pasa nada. Si nos pasamos de temperatura, aunque sea nuevo, lo vamos a quemar y va a estar mal. Por ejemplo, las pinturas, yo las tengo en una estufa a 40 grados. Si no las uso mucho, esa pintura se va gastando, se va espesando. O sea, yo prefiero, si por ejemplo pintamos más que una vez al mes o cuando tengo figuras, los chocolates de las pinturas los vamos a dejar en un almacén que esté a una temperatura, pues eso, 18 grados o así. Y cuando vamos a fundir o cuando vamos a trabajar, vamos a fundir y vamos a utilizar. Si está mucho tiempo en la estufa, nosotros pasa alguna vez que dejas alguna ya olvidada y vais a mezclar y es muy espeso, ¿no? Es que la grasa al final se va estropeando. Claro, se va estropeando. Pues no hay de momento más preguntas. Hemos sido muy, muy eficientes. O sea que espero que a todos os haya gustado. Creo que nos ha dado unos tips muy interesantes al principio sobre el proceso creativo y nada más. O sea que a todos muchas, muchas gracias, sobre todo a ti, Raúl, por dedicarnos este ratito. Y mira, te dicen aquí, te dan muchas gracias desde el chat y nada más. No sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, que para mí ha sido un placer también el poderos explicar la manera mía con la que hago las cosas, ¿no? Que es un poco como las vistas desde dentro, ¿no? Que es lo que a veces pues, nos enseña, que al final la creatividad, algo de creatividad tienes que tener en el gen, ¿no? Y tener esa inquietud, pero que es algo que tienes que trabajar. Cuanto más haces, más fácil te salen nuevas ideas y hay que estar muy despierto y ver lo que pasa alrededor y aprovechar todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy en día, que yo creo que es que tenemos muy afortunados de todo lo que hay en redes sociales, en internet, en revistas, en libros, que la gente comparte mucho más información, que es más inteligente compartir cosas que quedártelas para Hay ti que mismo, dártelo. porque es una manera de evolucionar. Creo que la pastelería ha perdido esa cosa de guardarse las recetas. Una receta no sirve para nada. Y creo que también muchas veces a la gente que viene aquí hay que entender el proceso, hay que entender cómo funcionan los ingredientes, por qué haces esto así, qué modo de trabajar, eso es lo más importante, ¿no? Las recetas están en los libros y una receta al final es una receta, ¿no? Y qué cosa, hacer una receta de una mousse de una tarta, la pasas a un pastel que a lo mejor no sirve de la misma manera porque la textura no te desmoldea igual, porque los ingredientes participan de otra manera, entonces creo que no todo es para todo, sobre todo cuando intentes hacer las cosas de una manera más especial, ¿no? Así Está que, claro. Mira, nos dice Josefa que después de todo lo que has explicado se entiende el precio. O sea que bueno, efectivamente, y todo el trabajo que hay detrás y pues eso, desde la idea, que es la primera diapositiva que has mostrado, hasta el producto final. O sea que nada más. Muchas perfecto, gracias, muchas Raúl. gracias a vosotros. Que vaya bien la Pascua, que vendáis mucho y mucho ánimo para todo lo que queda. Muchas gracias. Un beso. Venga, adiós a Chao. todos. Hasta luego.